¿Qué tal, cracks? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tocaremos las noticias más importantes y más relevantes del Real Madrid y del mundo del fútbol. La última hora de Bernardo Silva con el conjunto del Barcelona. El Bayern Múnich le ofrece al Leroy Sané al Real Madrid. Y también tocaremos la última hora de Kylian Mbappé. Hay bombazo desde Francia. Todos estos temas y un poco más acá en este canal y en este video. Te invito a ver este video hasta el final. Y sin más preámbulo, comencemos, señores. Vamos con la última hora del portugués Bernardo Silva, y es que últimamente está siendo muy vinculado con el conjunto del Barcelona. Pero antes de empezar, vamos a ver qué fue lo que dijo Pep Guardiola el día de hoy sobre el posible fichaje del portugués con el conjunto de Xavi Hernández. The reports from Barcelona make my word what I said. I said for the day one until the end, I don't want any player that I want to be here. So, but I am an employee. This is my opinion. I want to work with the guys, like want to stay on my decisions. I want to work with the staff or backroom staff or the players. But after that, we had to get an offer. And we didn't get an offer, a proper offer. I would say I didn't get an offer. So that's why, what could I say? It's our player, we want him. And if they want it, they will take a plane, they will come here, they will talk with our sport director, with CEO, to arrive in agreement, because both parts or three parts, they have to be, even not for the wish, I give the word, it's over. So when we want to go everywhere to buy a player, just for being Man City, it's 10, 15 million pounds more expensive than the other clubs. All the time it's like that. So, and the same guys, when they want to play us, important players for us, but they are really, really important players, first they have to, to make an offer. And didn't happen. And when that happens, it's going to stay, and we fight to extend the contract to be with us. It's simple as that. All the players happen since the day one. Bueno, pudimos visualizar a un Pep Guardiola bastante molesto y muy contundente, haciendo referencia a que si al final el Barcelona quiere fichar a Bernardo Silva, tendrán que pagar la suma que está establecida, el contrato, o mejor dicho, la cláusula del futbolista de 80 millones. De ahí para abajo no creo que el Manchester City vaya a negociar a uno de los mejores futbolistas que han tenido en los últimos años y siendo máximo referente junto a Erling Haaland en ese ansiado triplete que ha conseguido el Manchester City en esta última temporada. La verdad es que el Barcelona se ha mostrado muy interesado en este futbolista portugués tras la marcha del extremo francés Ousmane Dembélé, mientras que el Barcelona ha ingresado por los momentos 25 millones por Dembélé y 15 millones por Kessie. El futbolista Kessie el día de hoy se ha marchado a Arabia y ha dejado esa suma de 15 millones en las arcas del conjunto blaugrana. De esta manera, el Barcelona ya tiene recaudado 35 millones, de los cuales podría abordar esta operación. Le faltaría la mitad, ¿no? O en tal caso, ofrecer a alguno de los futbolistas que tiene en su plantilla para poder abaratar la operación. El jugador Bernardo Silva ha mostrado la predisposición de fichar por el Barcelona. Desde hace muchísimos años ha mostrado varios guiños al conjunto culé. Y al parecer, Xavi Hernández ha tenido una conversación con el jugador portugués para intentar convencerle para su nuevo proyecto en el Barcelona. La verdad es que sería un fichajazo para el Barcelona. El jugador es pieza indiscutible en el Manchester City de Guardiola, pero si el Barcelona consigue el dinero y logra negociar con los dirigentes del conjunto inglés, yo creo que pudieran lograr un gran fichaje. De esta manera, señores, pasamos a la siguiente noticia, y es que el día de hoy, señores, atención con la información que saca Defensa Central, y es que afirman que el Bayern Múnich le ha ofrecido al Real Madrid al extremo germano Leroy Sané por unos 35 millones de euros para poder afrontar la operación del británico Harry Kane. Cabe destacar que el Bayern Múnich últimamente se ha interesado en un delantero centro, y el último que ha sido fuertemente vinculado con el conjunto alemán es el británico Harry Kane. Por los momentos, el jugador no quiere seguir en el Tottenham, le queda un año de contrato y su precio actualmente es mínimo de 100 millones. Así lo ha tasado el presidente Daniel Levy de los Spurs, y menos de eso no van a negociar de ninguna manera. De esta manera, el Bayern Múnich está intentando ofrecer a diversos futbolistas, al Barcelona, al Real Madrid, en este caso fue al conjunto merengue, para intentar recaudar el dinero suficiente para poder afrontar esta operación. En mi opinión, yo creo que por los momentos, si es que al final obviamente llega Kylian Mbappé, yo creo que este jugador no haría falta. Tendríamos cubiertas completamente todas las posiciones y las demarcaciones en el Real Madrid, pero la verdad es que es un jugador muy,
muy interesante. Es un futbolista que tiene mucha experiencia en el fútbol europeo, en la Premier, en la Bundesliga, y que es un jugador completamente distinto al cual no tenemos en la plantilla merengue en estos momentos. Es un jugador que juega muy bien por ambas bandas, polivalente y exurdo. La verdad es que en estos momentos, tras la marcha de Marco Asensio, no tenemos un futbolista de este tipo de perfil. Por lo tanto, yo creo que pudiera ser un buen fichaje por esta suma de dinero de 35 millones. De esta manera, señores, pasamos a la siguiente noticia, y es que el día de hoy el Bayer Leverkusen y el técnico español Xabi Alonso han acordado de manera oficial ampliar su contrato hasta el 2026. Sí, señores, Xabi Alonso, el técnico español, la verdad es que está haciendo hizo una temporada bastante buena en el conjunto alemán, y es que quieren seguir apostando fuertemente por el técnico español Xabi Alonso. Xabi Alonso, que ha sido vinculado con el Real Madrid en los últimos meses tras la posible salida o mejor dicho, la confirmada salida de Ancelotti, que tiene ya un acuerdo con la Confederación Brasileña de Fútbol para unirse para la Copa América de Brasil del año que viene, mejor dicho, unirse a Brasil para el año que viene. Y es que han habido muchos rumores que Florentino se ha acercado al técnico español para que pueda vincularse al Real Madrid a partir de la próxima temporada. De esta manera queda descartado Xabi Alonso por los momentos, y lógicamente, ¿quién debe ser o quién pudiera ser? Es la pregunta del $1.000.000. ¿Quién podría ser el recambio para el técnico italiano Zinedine Zidane, Mourinho o el propio Raúl González Blanco, que en el Castilla ha hecho unas temporadas soberbias bajo las órdenes del Castilla? Raúl González Blanco, un técnico que no tiene mucha experiencia, pero de igual manera yo creo que, en mi opinión, Zinedine Zidane pudiera ser la mejor opción. Ahora, señores, pasamos a la siguiente noticia, y es que desde Francia sueltan el bombazo, señores. La última hora de Kylian Mbappé. Según PSG Community, afirman que el Real Madrid y el Paris Saint-Germain han alcanzado un acuerdo por Kylian Mbappé. El traspaso rondará los 200 millones más bonus. El traspaso no se ha hecho de manera oficial entre ambos clubes, a la espera de cerrar el sustituto de Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain. El conjunto parisino está muy cerca de hacer oficial la llegada del extremo francés Ousmane Dembélé y la incorporación del portugués Gonzalo Ramos, proveniente del Benfica, a cambio de 80 millones. Bueno, mi gente, de esta manera Kylian Mbappé podría debutar, siempre y cuando se haga de manera oficial el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid la próxima semana. Podría debutar ante el Bilbao, señores, el día sábado 12, si no me equivoco, o debutar más tardar el día 19 ante el Almería, señores. Falta muy poco para que Kylian Mbappé sea nuevo jugador del Real Madrid de manera oficial, ya que el acuerdo entre el Paris Saint-Germain y el conjunto español ya es total. Así lo afirman PSG Community. No se ha hecho oficial porque, lógicamente, el Paris Saint-Germain no ha podido cerrar su sustituto. Y es que ha habido muchas discrepancias en torno al futbolista, su madre Faisal Amari y directivos del conjunto parisino, el emir de Qatar, Nasser Al-Khelaifi, en lo que es las negociaciones en cuanto a lo económico. Pero al parecer, según afirma PSG Community, ya está todo listo y aprobado para que Kylian Mbappé haga historia en el mejor club del mundo, señores, el Real Madrid. De esta manera pasamos a la siguiente noticia, y es que el Bayern Múnich y el Inter de Milán han llegado a un acuerdo. Según Fabrizio Romano, a partir de la próxima semana se hará de manera oficial el fichaje del portero del Bayern Múnich, el exportero del Bayern Múnich, Sommer, por el conjunto italiano, el Inter de Milán. Cabe mencionar que el conjunto italiano ha dejado salir a Andrea Onana al Manchester United por 55 millones. De esta manera, el conjunto italiano, su campeón de Champions, estaba buscando un portero de élite, y qué mejor que el portero del Bayern Múnich, que la verdad es que es uno de los porteros que más ha destacado en la Champions la temporada pasada. Es un jugador con mucha jerarquía, con mucha personalidad, y que llega gratis al conjunto italiano. Bueno, mi gente, de esta manera finalizamos con el video, finalizamos con las noticias de fútbol del Real Madrid el día de hoy. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y denle un enorme like a este video. De esta manera no te perderás de ninguno de mis videos del Real Madrid, del fútbol, y podrás estar al tanto de las mejores noticias del fútbol. Y sin más que decir,
Me despido de ustedes. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao, chao.